Televidente, uma feliz noite e bem-vindo em nosso programa Boa Noite Corsal. Hoje com um programa especial. Especial, na primeiro lugar, nós está para fora do nosso estúdio. Especial para sobre, tem uma quantidade de imagens que Santa Baigosa imensamente, pero especial para sobre, tem um conteúdo sumamente importante, um conteúdo emocional, um conteúdo de um valor. En primer lugar, su valor real, el valor de lo que no está viviendo AVE, está algo grandísimo y su valor agregado, tuve otra cantidad de cosas que también acerca, está haciendo hopi más especial. AVE, me toca tiempo de cafecito, me voy a dar un cafecito junto con Lucky Ezequiel. Pero nossa Mara nós tínhamos cafecito todo dia no estúdio, sina também. Me que agradecer a tripulação, comandante e tudo aqui na buque Esmeralda que recebemos assim na duche para nós realizar o programa Jave. Luque Ezequiel estava junto conosco semana passada, anunciando que o vai ter um evento sumamente grande de Velas Latinoamérica 2018. Este aí acaba, não está, me te querer ave, está meio de assunto, passou a começar ayer, está transcorrendo ave e está finalizar amanhã. Junto com o Lucky, para nós viver junto com ele, um tique mais tranquilo, menos nervio, já, tudo buque não está, não chega a Puerto Seguro, maneira nossa avisa na espanhol. Lucky, bom menino, danke para ter vez mais, sorry que nós marca visar Lucky off the record, maneira nossa visa, cultura coisa que tem a visita governador, milhão coisas, toch ela se currato para compartir conosco a trova de nosso programa. Como te sentiu? Duche. Ela sale foi meu coração, não? Mas bom mesmo, Herman, mas bom. Você imaginava a satisfação, a alegria, a coisa que você sentiu, você mira, o barco na drenta, half de Corsal, coisa que você imaginava fez 2004, você brinca para fez 2004, e está sucedendo. Você estava ayer. Nós estávamos tendo uma dúvida até a noite, setor 4 para 8, de lasta 30, pero até eu prometo, Esmeralda 30, ainda temprano, com seus 21 honores de canhão, e de lasta das 4 para 8 noite. Nós estamos inteiro dia, nós estamos vai bem, subir, buque baixo, para sobra, nós estamos, depois que Esmeralda a 30 traz dos más y Gloria y Sagres y bota vai na bordo para hacer ceremonia de bienvenida com o almirante de regata grande que está aqui acaba ato bota vai bota papia over de programa com o comandante bota conte de Corsal, bota conte aqui com também, mas assim, dus tu é barco da bota baba e se tá bota o exercício para barra peso, me tá bisao. Não, mira, ora como mira quanto barco tem para vos visitar tour, para de uma maneira ou outra, como presidente de organização, tenho que visitar tour, pero volve vai bem, vai que o governador, volve bem barco, volve vai que a mí me está cansando, más bien como paso entrevista para correr around aquí bandana. Pero a mí sentí una emoción más grande, en verdad, quererme ayer, ahora como mira, cuánto barco adrienta, pero es reacción del público. Lucky, un cosco que me atende, hopi comentario, conversando con algún oficial de ayer, nos tiene gentileza de parte de tanto el señor cónsul de Portugal, Carlos de Sousa, como de comandante de barco de Portugal, de ser invitado también de parte de Lucky Machadanki también, para invitação para um lunch a bordo do barco de Portugal, que ainda nós a conversar de mais também tenho a oportunidade de conhecer dois almirantes que estão na cabeça de organização de evento aqui de parte de organização global. Pero todo comentário não como está atendendo de todo oficial de diferentes barcos turta não solamente positivo, tá de un elogio más grande y de un deseo más grande para cosas que quedan a Corsau. ¿Qué va a tener, Dinam? Maneira você avisa, Herman. Promê que não bem mês, da fei na Panamá, eigenlijk fei na Chile, na tatabisabi. Lourdes, nós que vim de Corsau, tá que horas é Corsau. Ora na chega Panamá,
ture mails, ture WhatsApps dan tawata, Lourdes, falta tanto dia, falta tanto drumilanta, ko amita dentro de. Ato turcos pita poder ver no Facebook. Sobra esse ita do pueblo de Corsão uma ideia, quanto dan tawata Angela pa bing. Anto bita ta putra binges, bom, nota tour a bing Corsão, ou dois, três dia, claro, com o tempo que bing três dia, Gloria bing ocho, nueve dia, ves, a bini Esmeralda bini cinco dia, Simón Bolívar abini casi 3-4 viajes. Que más abini no, sí, Cote Misacaba, Eagle abini 3 viajes. De Rey, Cis de Branco abini 2-3 viajes. Que vem para outro, não, estava em União, com de Peru, com Nobo, de 4 mais. Kuno pura pasa po di Brug Juliana, by the way. Pero também tem Sagres, kuno sa invita me imaginawa fe aya 98 dus awor era tarde tiki pero da camina non stava na bordoiera tava tia sina hopi petition pa nan passa outro país dan ku jammer genoeg no queda até agora aqui, pero nabing. Nabing, no? Simita era Lourdes, aí que vem de Espanha também, via? Sim. Sí, no? El cano te probé cabina aya 2006. Me serviço eigenlijk não promê, estava na aya 99 quando nós começamos com eigenlijk esse minha com a ser plantada Corsão se caminha em todo caso. Agora nós organizar Corsão 500. Então, você mira com feliz turene tata. Subi barco ba. E muita data tem México, turcos, da casa de banho México. Então, me diz não, é coisa que me seguir com ele, mester seguir com ele. E dá uma poder fundação, e não começa a invitar tur aya barco. Então, não você mira com sunang ku abini da duna empurre. Gana nem outro não, você não topa outro, tur aya kasi, babai Corsão acaba, não está, assim não estava van mond tot mond reclame, wanneer Hollandees dat avisa. Dus vee Panama não te sabe que não que chega, pero me se visa vos. Ayer mainta, después que Esmeralda a 30, estava tem tempestade, bobo visa assim, entre Panamá com água de Colômbia Norte, com Riba Falcão, Ruba, com nano por abin, nano por a 30. Dan a começar drep, automita tende nanta WhatsApp, nanta yamami, será Lourdes, dos taca na cabina, pero por ejemplo, tem dos com cada vez, nabi sabe nada tem uns nudos de casi 15 nudos náuticos, riba Lavang, esse aí que vem com bota barco também hissa door je ola dan boom die. En cada vez se sube boom. Dus dos stap vooruit, stap achteruit, dos vooruit, tapos se dan pora avanzar. En toen nanta wat llega 10 horas, 2 horas, 3 horas, incluso Cisne Branco llega más lat, 4 horas, después anoche Simón Bolívar llega. Sí. Anoche estava impressionante di mira também para nós promebia que nós mira aminto mira marra barco aqui anoche na misera bire meio de nós Bahia esta bonita coisa a duna turende baiwak paralelamente evento que estava tomando lugar e cenário e stage e a combinação de parte marítimo parte artístico que lo vai tinta me di qual mi vai pape con lo que ves aqui pero eu não me que aproveitar em conversação aqui para nós mirar quanto custa nós por seguir assim para Corsão. Lo que menciona algo a mim te senti me involucrar, me te senti me emocionado para o Corsão 500 também se caminho e se empresa como estava a representar canal para qual me estava a trazer tempo e nós também desenvolver semilla que nós sim, estava uma série de audiovisual de Corsão 500 junto com o professor Rudy Riedel e assim aqui vou pedindo, me te acordas, tempo de deputado Angel Salzbach a organizar evento também, de outra banda, nós atende com a senhora Ezequiel, tempo a planta semilla para uma fundação. Então, que
se nós está pensa positivo, se nós turta duna, nós parte, sem pedir, sem guarda, com quem não me sendo nome para mim por assim, começa assim, e sobrata chega, nós por seguir edificar riba e fundeixe que nós tem que está assim fértil e assim positivo para assim mais coisas. O que depois de quanto anos com esse minha aguardo plantar, a onuma real cosecha está viniendo, pero es parte más importante está lo que está por venir, lo que está por verse, lo que nos tiene que de cosa aquí, a otra bien es otra parte. No somos por la tu cosa que no, tío señora está presidente la que hace su cosa, no, nos turtin kuduna de nos banda. O lo que me saco de y ese ahí está un comentario que está perteneciendo a mí, no estoy involucrado que sé, ni mi no está involucrado ni ende, pero mi saco de política, ora que tem coisa, tu rende tem que dar assumir a apresentação, tira speech, tu tem enviado em política, tem imprimimento, tem oferecimento, tu costa nete. Sin embargo, nós amiento que toma seriedade e lo que nós pora compreender de algum mandatário que estava presente. Como a sinti a reação de nos mandatarios, aunque mi saco gobierno una nota permanente, porta un mandatario a veces un visión, aquí 4 años tiene un otro, pero con importante está con los gobiernos así, el resultado de lo que nos está viviendo hoy en día. Mi se visa con mi sorprendí y con a receber o projeto aqui. De maneira pública só, não a guste, não me será acostumar com a ideia, pero assim não a realizar com grande coisa que importa para nossa economia, para nosso turismo, para nosso gente pueblo mesmo, para nossa juventude. Mas sobre Caraguaya, arriba la mão, vou pegar na você também. Os turicos têm junto. Começa a dry bem, usar dry around, sim. Well, me tenho visa, papeando de valor agregado entre assunto aqui, que o rato passado, vindo em direção canando, vindo em direção de barco, mas dentro um pacus de outra banda aqui, a mim dá para abrir. Diz para comprar par de bateria para Mike aqui, com o qual nós... Well, me será guarda quase meia hora, para só ter mais roupa de... militar aqui, cadete aqui, comprando computer, não comprando, nada, não guarda, você sabe que tem que llenar garantia de Kiko, telefone celular, laptop, etc. Mas que de impressionar, todos saliendo de diferentes barcos, cada um com seu uniforme, cada um com seu saco, com o que não compra. Então, essa é a unificação de lo que agora aqui nós vamos ver uma quantidade de gente que está fazendo uso de oportunidade, pero Kiko está aqui por unificar para o futuro. Luque, me não quer quitar mais tempo, me saco botar mais roupa e coisas de assim, e nós também temos mais roupa e coisas de vai mostrar para fora de tudo o que está passando, pero me não quero quedar sem agradecido também. Oportunidade a receber nós, não somente via aqui, pero tudo via anterior, para nós compartir com vocês êxito que a Intercorsao está vivendo. Na nome do pueblo de Corsao, machama chadanki para bem. De nada, Germán, de nada. Nós temos todo dia aqui, aunque está 5 minutos, pero nós por Duna Pueblo update. Isso não está em problema. Agora que corre vai em next, depois está corre vai em outro, assim não está awe com amanhã. Awe com amanhã. Well, anto, no da nada, a mí te sigue Duna un recuento de lo que te pasó acuerda como mañana en Oscar de León, ¿no? Anto no lo olvida. Lo que y se link lista con Mariners Capel. Well, más Hopi Costing. No se sigue con más en los programas ya, well.
Será que nós estamos em meio de um ambiente mais dushi mês. Algo que o Corsao mester sinti-se mês orgulhoso de por servir como plataforma para evento aqui. Lá nos vive como pueblo, lá nos vive como país. Quanto logística, quanto organização, quanto personal. E lá nos volte. Quanto benefício para nós como país. Tem tipo de coisas aqui, de coisas que nós me se quer. Lamentavelmente, me digo, visa no momento que nós está gravando o programa já, está justamente o momento que nós por aqui, para nós ter tempo suficiente para passar por agua, que no momento aqui tem nosso programa já. Pero ayer já domingo, de hora na dia tarde, aqui não está tendo lugar para pôr gente. Pero não está a quantidade, estava o ambiente, a vibe, inteira coisa que estava tendo. Hoje, nós temos a linka lista de diz aqui arriba cenário e amanhã Oscar de León está mais pipiento que minha câmera está movendo nos apoia, está mais pipiento tem aqui na Den Haag. Pero vale a pena chamar para amanhã, o último dia de evento, para você não quedar sem bem, estão não alcançar ainda. Estão quizás a valorar a boniteza ou a magnitude, não está bisele tem um sentido negativo, senão a gente diz, me quero vai, pero você saca um tempo e bem. Especialmente estão com o chiquito, lá que nós também viva e coisa bonita aqui. Não somente a trove, não somente boniteza de barco, não. Você pode entrar em tour, você pode visitar tour, você pode ir guia de tour e barco, não. De mais hobby, provavelmente você não vai alcançar de visitar tour. Pero o ambiente que está vivendo, tem uma topa grande tem aqui não, que tem hobby tempo sem sentir na Corsao. Aglomeração de gente, mas hobby, pero a atmosfera que tem aqui não, sem red carpet, sem uma motivação especial, sem um artista famoso que vai de manhã, e parece ter outro cara de evento, se tem outra parte, também sumamente valioso. Pero cosa que cantidad de gente reunida en los centros de ciudad para disfrutar de esfuerzo, no solamente de organización, de cual nos apapia en nuestro programa AVE, pero esfuerzo de cada uno que tradonan que amarra el barco aquí, esfuerzo de cada uno que están que trabaja en el sistema de control de navegación, de cada un día están comenzando a mandar, recibir mail, recibir mail, que hora el barco está 30, están que tengo que poner agua, están que tengo que poner combustible, es cosa que está algo sumamente great, sumamente dulce para nós, la oportunidad va a perder sin disfrutar. Mi que en verdad hace una invitación para pasar, no perde cosa que está algo sumamente bonita, además, a cuánto país com seu embajador de boa vontade, seu embajador de paz, está presente arriba nos Dushi Corsao com seu barco grande para a cena 13, mensagem de união, mensagem de harmonia, e maneira nos avisa mensagem de paz. De forma que nós que passa para anúncio de esta que está fazendo nosso programa possível, e nós está continuando com mais de nosso programa já. Boa noite, Corsao, transmitindo AVE for the Half, transmitiendo por de nuestro corazón de ciudad un evento sumamente great, sumamente grandioso para nos Dushi Corsao. Motivo não suficiente para despedir de você querido com o serviço de agência funerária senhorial, profissionalismo e respeito. Triunfo é sentimento de alegria depois de trabalhar duro. É sacrifício, disciplina e perseverança. Triunfo é pessoa que tem a mentalidade de que progressar e alcançar o máximo da vida.
Etapa snang, puta duna 100% sem importar dificuldade de cada momento. Triunfo não te discrimina. Etapa no futuro, puta disposto para assim e esforço necessário. Analisar onde botar e onde boque tá parar. Que turbo Mr. Hasi of passadem. Para realizar com importante etapa invertir tempo presente, vão invertir tempo, dedicação e atenção de nós mesmos. Para nós mesmos, para nossa família e para Corsol. TCI te garantia para futuro pelo brilho. Tu na de boa parte, para nós vai adiante. E assim, triunfa. Refineria Isla, o coração para a comunidade. Será nós a continuar com mais de nosso programa com gratitud especial da nosso sponsor, na que assim possível que nós podemos chegar a na bocas com transmissão aqui para você viva e ambiente que está reina de nosso coração de cidade para 3 dias aqui. Na nome de AutoCity, de coração de essa linha, maneira sempre é melhor choice, é melhor deal, é melhor auto. Na nome de agência funerária El Señorial, que sempre tem consejo oportuno e manejo de situaciones sumamente difíciles. Ahora que el momento final te llega y que quizás el dolor mes no te permite nos así, lo que nos incujasi, agencia funeraria El Señorial te ipa donavo el sostén necesario y donavo el manejo con un crew profesional con más de 30 años para adquirir experiencia de así tour lo que está necesario en un momento así na difícil. Y no, en verdad, en vez de Sambil, pasó tu día, tan buen día para chill de Sambil. Well, sonando de día aquí nos tienen también oportunidad de visitar Sambil. Sambil tiene una cantidad de opciones para interfamilia. El luna aquí con luna, el luna de vacancia, que nos tiene oportunidad también para compartir de tour evento que nos muchas por goza allá en Sambil y vos también en familia. Ta bon veni para chill de Sambil. Bueno, acá nos continúa con más, de lo que nos tiene hoy. Nos ha preparado un programa especial para vos viva junto con nos tour, lo que está tomando lugar en el centro de ciudad. Mi nota quiere que está necesario para nos pedir para tratar buenos visitantes, para somisa con nos surta gente dushi, para tratar buen tour visitantes, na tour marinier, que está ganando ribacaya, de cuál país que está, la ganos un smile de bom vini y ayudanza que quizás nan por ti mester. La ganos vive un rato, emoción de lo que está tomando lugar en nuestro corazón de ciudad. Televidente, en continuación de recorrido maravilloso aquí camino a Corsao a Visti de Gala para recibir tanto barco, tanto gente de la man, tanto gente hombre como gente mujer. Hoy nos está junto con una persona, ¿no? Junto con la señora Lucky Ezequiels, a la que nos visa a una forma el proyecto aquí para después por abrir a realidad. No se puede conversar con un par de nan, pasó no tunso, pero la gami switch para español, pues nos van a conversar en español con el almirante Víctor Zanelli. El almirante Zanelli es una de las personas que ha tenido bajo su encargo la organización por parte de esta gran organización, valga la redundancia, Velas, en este caso Curazao 2018, junto con la señora Lucky Ezequiels. Almirante, gracias por habernos concedido unos minutos para conversar con nosotros y para que nuestros televidentes puedan tener una idea un poco más amplia de lo que significa esta organización y lo que puede significar para el futuro, porque en la ceremonia de apertura pudimos escuchar que hay muchos deseos de ambas partes para que esto se repita. Cuéntenos un poco, ¿qué significa Velas Curazao?
Bueno, Germán, primero muchas gracias por esta entrevista y dar gracias también por habernos conocido ayer a bordo del buque Escuela Portugués Sagres, que se integró porque todo tiene un porqué y un sentido de las cosas. Ayer subimos a bordo del buque portugués y lo primero que hice fue saludarte. Sí, es verdad, cierto. ¿Verdad? Entonces, y ahí te comenté qué posición tenía yo ya como almirante en retiro de la Armada de Chile y como presidente de este comité hace 4 años, cuando el almirante Lamasa, que es el actual comité, presidente del comité, que después lo vas a entrevistar, y conocimos a Lourdes, que damos gracias también de haber conocido a Lourdes, quien nos comentó de esta magnífica isla, y dijimos, Velas Latinoamérica tiene que estar presente en Curazao, Corzú. Corzou en Papiamento, ¿verdad? Y esto que se inició el 2014 con tanto, porque todas las cosas salen bien cuando se hacen con cariño. Sí, es cierto. Y cuando se hacen con cariño y con pasión, uno ve este resultado. Y este resultado, agradecer a Curazao, lo mismo que han dicho todos los comandantes y todo el comité organizador, a ustedes. A ustedes que son los que han apoyado especialmente a Lourdes para poder llevar esto a feliz término, y esperemos, y así va a ser, que el 2022 ya Curazao es parte de la organización de Velas Latinoamérica para el resto de lo que nos queda por la proa, como decimos los marinos, hacia adelante. Qué buena noticia, qué buena noticia. Almirante, esta es, ¿qué edición de esta regata? ¿Cuántas veces se ha realizado? Esta es la tercera. La primera edición fue el año 2010, que coincidió con las independencias de la República Argentina y Chile. Viendo ese gran éxito, el 2012, en Cancún, México, los comandantes en jefe de las Armadas de Latinoamérica se juntaron en la Conferencia Naval Interamericana y dijeron, viendo este gran éxito que fue el 2010, ¿por qué no lo repetimos cada 4 años? Que fue coincidente con los 200 años de cada marina. Entonces el 2014 fueron los 200 años de la Marina Argentina. Se hizo la misma travesía, pero sin pasar por Curazao. Por eso fue que después planificamos Curazao. Este año 2018 estamos en el marco del Bicentenario de la Armada de Chile, que tenemos muchas actividades también, y dentro de ellas nos tocó a nosotros la organización de este magno evento, y para el 2022 le toca a Brasil, y el 2026 le toca a Colombia, y así vamos y seguimos adelante, pero siempre mirando hacia adelante, con esta visión de futuro y una visión de integración de todos los países de Latinoamérica. Hay algo muy, muy curioso y muy importante, y es el aspecto de la relación humana. Yo en las 2 ocasiones que he estado desde que comenzó este evento entre marinos, me he dado cuenta como no solamente se conocen, pero se estiman, se aprecian, se buscan. Vienen gente de otros barcos preguntando por oficiales de este barco, van barcos de este a visitar el otro porque hay un oficial conocido, pero le voy a confesar algo que acabo de presenciar y que tengo que confesar que me llenó de emoción. Cuando estábamos a la puerta, en la escalerilla, para abordar este barco, llegó una pareja de turistas que están aquí en la isla en un crucero. Y cuando llegaron a la puerta, le dijeron al guardia, al oficial de la Marina de Chile, que está custodiando la entrada de este barco, que son de Chile. Y le dice, somos de Chile, buenos días, somos de Chile. Y el oficial les da la bienvenida, entra la señora, y cuando el señor entra, hace así, dice, qué lindo poder estar en un pedazo de mi país, fuera de mi país. Y el hombre se emocionó de tal manera que no pudo seguir hablando. Entonces, este tipo de cosas que muchas veces para algunas personas, yo mismo me ericé de emoción de ver cómo él se le salieron las lágrimas de decir, yo estoy en un pedazo de mi país, fuera de mi país. Y él quiso seguir hablando y entró y siguió caminando, no pudo hablar más. Ahora, esto trae además un mensaje de paz, de unión para los países del mundo que convergen en este evento y que pienso yo que de alguna manera va a ser quizá
una palanca para seguir llevando ese mensaje de paz. La mayoría de estos barcos veleros, no solamente algunos en su nombre, pero en las actividades que desarrollan, son embajadores de paz. ¿De qué manera la palabra paz está presente en este evento? Bueno, primero quiero compartir la emoción de estos chilenos que llegaron en el transatlántico hace poco, hoy día en la mañana, porque incluso uno cuando ve a los buques y ve la bandera de su país en otras partes, sí, el que no se emociona con eso, no sé... Tiene el corazón de piedra. Descarcha, ¿verdad? El que no se emociona, ayer yo me emocioné también en la conferencia, en el acto inaugural, cuando tocan el himno de Chile. Sí. Son emocionantes. Entonces, pisar un pedazo de Chile en otro país es un mensaje de paz, y es un mensaje de paz de todos los que estamos, de todos los que nos rodeamos. Y nosotros los marinos decimos, en el mar no hay fronteras. En el mar no hay el mar nos une, y el mar ha unido a todas las civilizaciones en lo largo de la historia. ¿Qué mejor forma que unir todos estos corazones y todo este mensaje de paz a través del mar? Claro. Además dicen que en el mar la vida es más sabrosa, ¿es cierto? Un poco salada. Esa es la canción, ¿no? No, sí. No, pero Germán, en realidad es muy emocionante y es muy... yo no sé si la palabra es orgullo o satisfacción, pero ver este mensaje de paz que traen todos los veleros y la relación que se hacen entre las tripulaciones es para toda la vida, y eso se va traspasando. Esto es lo que se derrama hacia la juventud, hacia las tripulaciones, para que después ellos sean los embajadores de sus respectivos países y confluyamos en unas relaciones cada vez mejor. Almirante, yo quería agradecerle este tiempo que nos ha dedicado. Yo sé que tiene más compromisos por cumplir y tenemos alguna conversación con otro de los integrantes de esta delegación chilena. Tenemos también a la señora Luque Ezequiel, con la que queremos conversar unos minutos y no les vamos a quitar más tiempo. Pero en este corto tiempo que he estado acá, he vivido muchas historias que me han contado, porque las he vivido y nos llevaría mucho tiempo hablar de ellas, pero es realmente una experiencia muy, pero muy bonita. Este programa está saliendo hoy, todavía tienen tiempo de visitar los veleros, vengan a visitarlos, traigan a los niños, vinguem mucho, no queda sin vin, pues experiencia aquí, hasta 4 años, falta para volver a repetir, que man, ahora aquí tenemos oportunidad, aprovechar, hope de nos muchanante ahí, están en vacancia, para bien visitar el barco. Almirante, un gran placer. Germán, muchas gracias. Y a contar de este momento cuentan con un embajador de Curazao por el mundo. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Para fomentar Curazao 2022. Qué bueno, y Dios quiera que sea realidad. Sí. Muchas gracias, Germán. A usted, almirante. Un gran saludo a todos y, como dice Germán, invitados todos a compartir un pedazo de Chile y un pedazo de todos los países que estamos presentes en Velas Latinoamérica 2018 Curazao. Claro que sí.
E nós continuamos com mais de nosso programa, gozando de hospitalidade de buque Escuela Esmeralda, buque Escuela de Armada de Chile. E agora aqui nós estamos junto com o almirante Juan Andrés de la Maza. Almirante de la Maza, te songo tem agora aqui a responsabilidade de dirigir a organização de evento internacional aqui, Velas Latinoamérica, em caso aqui 2018. Trova metida da switch para espanhol para conversar com o almirante de la Maza. Almirante, bienvenido a nuestro programa. Buenas noches, Curazao, en español se llama. Y bueno, me imagino que es una palabra que en este caso creo que sobra, pero me tomo la libertad a nombre no solamente de Lucky y de todo el pueblo de Curazao de darle la bienvenida a la isla y a nuestro programa para conversar un poquito de la importancia que tiene esta visita. No es la primera vez que el buque Esmeralda nos visita, es un buque de casa, pudiésemos decir, es uno de los que con frecuencia ha visitado a Curazao. ¿Cuántas veces ha venido el Esmeralda a Curazao? Germán, muy buenas noches, muchas gracias por venir al buque Escuela Esmeralda a conversar con nosotros. La Esmeralda, a mí me tocó siendo comandante el año 2013 estar aquí en la tercera oportunidad que venía el buque. Esta es la quinta. O sea, en muy pocos años, la primera vez que estuvo la Esmeralda en Curazao fue el año 1964 y después nunca más vino hasta el año 2009. Y entre el 2009 y el 2018 ha venido 4 veces. Eso es porque los que hemos venido en el corto tiempo hemos hecho una muy buena difusión de Curazao en Chile y lo hemos promocionado como un puerto que es un puerto que para nosotros es muy atractivo. Es un puerto seguro, es un puerto amigable, es un puerto bonito, tiene buenas playas, que no tiene que envidiarle a ninguna de las islas que ustedes tienen por aquí cerca. Y es así como con la doctora Lourdes Ezequiel, que nos recibió muy cariñosamente el año 2013 en su rol de presidenta del Curazao Sail Foundation y que conversamos largamente y un día estando en la toldilla, como ya lo he contado, en la cubierta del buque, mirando el canal de acceso que tiene este puerto, la Bahía Santa Ana, y sabiendo nosotros que ya se nos venía, como comentó anteriormente el almirante Zanelli, que dijo que nosotros éramos los organizadores, que de acuerdo al acuerdo que había habido, ¿no es cierto?, de los comandantes en jefe de las Armadas, nosotros sabíamos que el 2018 íbamos a ser los organizadores. Y yo le dije a Lourdes, ¿por qué no incorporamos a Curazao en el proyecto? Y así nació un sueño que lo vemos materializado casi 5 años después, con un trabajo que el gran mérito lo tienen ustedes, lo tiene Curazao, hicieron una labor excepcional. Nosotros como Armada de Chile, que éramos los organizadores de esta versión 2018, básicamente le dimos el impulso, le estuvimos con ustedes trabajando, revisando los programas, había un intercambio de mail, Lourdes fue a Chile, nos encontramos en Brasil, hemos estado en contacto y finalmente hoy día yo se lo decía en la mañana a la gobernadora en los saludos protocolares, en la visita de cortesía que tuvimos, tuve la oportunidad de conversar con la gobernadora de Curazao, con el primer ministro y le dije, oiga, muchas gracias por lo que han hecho y esperamos, como decían en la entrevista anterior, ¿no es cierto?, que esto sea parte del circuito de velas Latinoamérica 2022, 2026, 2030 y así sucesivamente. Tenemos velas Latinoamérica para muchos años porque el compromiso es que todos los países y las marinas de Latinoamérica tienen que ser anfitriones y tienen que ser los organizadores. Va Argentina, va Chile, viene Brasil, falta Colombia, Ecuador, Venezuela, Uruguay, Panamá. Tenemos velas Latinoamérica para mucho rato y Curazao se ha incorporado a este circuito, así como también este año lo ha hecho Panamá. Panamá también ha sido países que nosotros destacamos, porque son países que no tienen un velero como lo tienen las otras marinas. Curazao no tiene una marina de atrás, la marina holandesa, si bien es cierto, está aquí, tiene un pequeño destacamento, han sido partícipes, han apoyado, pero Curazao como Curazao es el que tiene la responsabilidad de las futuras organizaciones. Así que yo les agradezco, como les digo, junto a Panamá se han incorporado y una vez que la gente lo vive, es en lo que hemos también nosotros censado y hemos podido darnos cuenta que la gente una vez que ve este espectáculo, lo que atrae, el turismo, el comercio y todo lo que rodea a los grandes veleros,
como los grandes festivales que ahora podemos nosotros buscar en internet y ver Amsterdam Sail, el Dublín Sail y todos estos sail que en Europa, nosotros lo que queremos como latinoamericanos es que esto lo podamos tener aquí. Que no tengamos que ir a Europa a ver estos grandes festivales, que los podamos tener aquí. Así que Curazao ya yo creo que llegó para quedarse. La gente aquí va a ser la que va a reclamar que esté en el 2022. Así que muchas gracias por incorporarse y por estar con nosotros y por creer en este proyecto. Es un proyecto que lo presentamos con Lourdes. Había gente que a lo mejor estaba media escéptica al principio, cuando no ven de qué es lo que se trata, y cuando finalmente ven los resultados, la gente, todos contentos, finalmente después nadie quiere que se vaya. Sí, es verdad. Sí, es verdad. Yo escuchaba a Lourdes en la ceremonia de apertura, cuando ella decía que tenemos que creer en Curazao. ¿Quién pudiese imaginarse que todo esto pudiese ocurrir acá, en una isla tan pequeña? La logística que requiere para cada uno de estos barcos, la cantidad de requisitos. No olvidemos que al fin y al cabo son embarcaciones militares que requieren una cantidad de documentos, protocolos que hay que cumplir, una cantidad de cosas que llevan tiempo, pero que llevan mucho trabajo. Y nosotros, de verdad, yo quiero, en este caso, a nombre de todo el pueblo de Curazao, darle las gracias a Luqui Ezequiel y a todo su grupo de trabajo, porque yo sé que no es fácil lo que han logrado para poder tener este evento tan maravilloso acá. Almirante, ya para concluir nuestra entrevista, quizá muchos de nuestros televidentes ven un barco de velas, ven muchos marineros y no sabe quizá lo que ocurre dentro de estos barcos. En una descripción muy cortita, son barcos escuela, qué significa un barco escuela y más o menos cuántos cadetes tenemos en toda esta agrupación de barcos que están acá. En general, Germán, muy interesante la pregunta, porque esto no es un paseo. O sea, yo creo que lo primero que hay que diferenciar, que este evento Velas Latinoamérica cada 4 años, no es que los buques, estos veleros, anden paseando por Sudamérica y de farra, como decimos nosotros en Chile, de jolgorio. Esto se enmarca, y por eso que son buques escuelas, se enmarca dentro de los programas de instrucción que tiene cada marina, que en el fondo lo que hacen en estos veleros es hacer práctica la instrucción académica que tienen en las respectivas escuelas navales. Entonces aquí lo que vienen ellos es a practicar la navegación astronómica, a sentir el contacto de los futuros marinos con el mar, aprender la meteorología. Esta es una zona muy interesante de navegar por la meteorología que representa el Caribe. Aquí estamos en zona, nosotros vamos a navegar con estos veleros después hacia Veracruz, en plena temporada de huracanes. Entonces les representa una complejidad que ellos tienen que tener en su experiencia de vida para que cuando sean futuros comandantes digan, en realidad el mar no es fácil. En general, los cadetes que vienen en estos buques son alrededor de 60 a 70 cadetes por buque. Hay algunas promociones que son más grandes que otras. El buque escuela Gloria de Colombia tuvo que hacer un relevo de cadetes en Perú, en Callao, y tiene la particularidad este año que los cadetes, que son las cadetes, tienen puras mujeres. Son alrededor de 55 mujeres que tienen el Gloria. El Simón Bolívar de Venezuela también hizo un relevo de cadetes, pero en general son alrededor de 60 cadetes por buque. Estamos hablando que son 8 buques escuela o 7 buques escuela, porque el Cisne Branco de Brasil es un velero que es más chico, tiene una dotación más reducida, igual se ha integrado, así que estamos hablando de 6 por 7, estamos hablando de alrededor de 450 cadetes que están en instrucción. Así también hay marineros de tropa. La marinería también, que viene de las escuelas de los aprendices o de los grumetes, como le llamamos nosotros también, en la misma proporción que tienen los futuros oficiales. Y por último, Germán, algo que yo quiero destacar y que quiero reforzar con respecto a la entrevista anterior del almirante Zanelli, que es el tema de la paz que tú dijiste. Estos veleros son veleros que están pintados de blanco, no tienen cañones. A diferencia de los buques plomo, como le llamamos a los buques de guerra, que son buques plomo, con cañones que representan otras cosas. Estos buques, cuando llegan a puerto, lo que representan es la paz. Si tú ves los nombres de estos buques, no son buques con nombres de guerra. Se llama Gloria, se llama Guaya, nombre de un río, Esmeralda. ¿Te fijas? O sea, tienen nombres que representan otras cosas. Y la gente así lo percibe.
Entonces, estos son embajadores, como decían, embajadores. El lema, por ejemplo, del buque escuela Simón Bolívar es el embajador sin frontera. Sí, cierto. Ese es el lema del buque. Cierto. Entonces, estos buques efectivamente recorren el mundo y donde van son bien recibidos. Y otra cosa que finalmente quería yo destacarte, que es el tema de la homogeneidad que tienen los marinos. Los marinos vestimos el mismo uniforme. Tú ves, todos los marinos, la tenida blanca, andan todos iguales. A diferencia de las otras fuerzas, ¿no es cierto?, como son el ejército o la fuerza aérea, que uno puede ver militares con distintos uniformes. Los marinos son todos iguales. Tienen el mismo lenguaje, tienen los mismos problemas, conviven con el mismo medio. Entonces, un comandante que pasa en un temporal y tiene sus aprensiones, cuando conversa con el comandante del buque del lado, con el velero del buque, el otro comandante ha vivido las mismas experiencias, ha tenido las mismas aprensiones. Entonces, nosotros somos, en general, los marinos, muy parecidos, todos los marinos del mundo. Y eso es la gran gracia que tiene esto, que además se forja una amistad, una camaradería que va a durar para toda la vida. Qué bueno, qué bueno. Almirante, creo que con sus palabras podemos concluir no solamente el éxito total de este proyecto, que ya no es un proyecto, ya es una realidad. Esperemos que el proyecto sea lo que nos queda, el devenir que traerá la presencia de ustedes acá en la isla. Y sin duda, turísticamente son casi 500 personas, hablemos de los 400 y tantos cadetes. No, en total son cerca de 2.000, porque esos son los cadetes. Esos son los cadetes. Agreguemos los tripulantes. Esto representa durante 3 días 2.000 personas que van a estar aquí en la isla. Y 2.000 personas que van a llegar cada uno a su casa, claro, a contarles a su familia cómo la pasaron, cómo es la isla, qué bonito es y cómo pudiesen hacer para regresar en plan de vacaciones, en plan de conocer, en un recorrido temprano cuando tratábamos de accesar el puerto. Las calles de Curazao están minadas de marineros, de cadetes, de oficiales, conociendo el centro de la ciudad, visitando las tiendas, y creo que todo eso tiene un valor agregado, aparte de la idea principal de haber creado este evento o de haber enrumbado este evento hacia Curazao. Tiene además pues un valor agregado muy importante para nuestra economía, y nos da mucha satisfacción haber visto la cara de nuestro primer ministro anoche cuando conversaba con ustedes. Creo que de verdad ha sido un proyecto muy bien recibido y va a contar, Dios quiera que así sea, con el apoyo gubernamental para que también la parte de Curazao, esa plataforma necesaria, también sea por la eternidad, como lo decía el comandante, el almirante de la Maza. Almirante, muchísimas gracias. Muchas gracias nuevamente por darnos esta posibilidad y éxito en lo que viene. Curazao es un gran país. Nosotros con nuestros buques logísticos veníamos desde hace mucho tiempo a hacer levantamientos de combustible, pero como Marina, con el velero, esta es la 5ª oportunidad y vamos a seguir viniendo porque nos queda en la ruta de pasada hacia Europa, en la ruta de pasada de regreso. Es una gran isla, tenemos un gran cariño por Curazao y la gente además es muy, muy agradable, muy cariñosa y nos trata muy bien. Qué bueno. Así que muchas gracias. Qué bueno, eso es muy importante. Y en esa ruta se trajeron hasta un velero de Portugal, que no es solamente Latinoamérica, está también el buque de Portugal con nosotros en esta ocasión. Xonan, nos queda seguir con más para poder seguir disfrutar de Velas Latinoamérica 2018.
Shannon nos ha abrir en otra banda, nos está cerca en Punda, nos está aquí en Kleine Werf, un lugar para excelencia de vela, un lugar de barco, un lugar de navegación, un lugar de importancia para lo que tiene que ver con el aspecto marítimo de Corzao y su historia. Y aquí nos hacemos los programas llave, con background de nos bonita buque escuela Simón Bolívar, otros de barco, también forma parte del grupo de velero, a bien compartir velas Latinoamérica 2018. Buque escuela Simón Bolívar, de mes, no está prome viaja, que está visita Corzao, está un día están está casualmente también casi nos avisa estrenando comandante, sobre su comandante, capitán de navío Rivero Sojo, Alexander Rivero Sojo, Jamars, tras de Lomba asumí capitanía de barco, comandancia de barco, entonces, y ya en su reciente visita, buque escuela Simón Bolívar a Bini, con capitán Rivero Sojo como su de dos comandantes, ave después de un par de años como flamante comandante de barco, y él Bini también representa a Venezuela con el embajador sin fronteras, buque escuela Simón Bolívar. Hay banda, nos tiene barco de México, tiene barco de Merca y tiene un ambiente increíble. Aquí banda de manera pues por mira también. Entero un setup para nos muchas dan ciña un tiki más de lo que está el aspecto militar, el aspecto de navegación, nos amigos de Citro, nos amigos de VKC, nos amigos de Marina Real. Turta aquí guardando pues para así compartir un día sumamente grato y de hopia enseñanza. Y de forma aquí nos llegan a final de nuestro programa llave, invitando a vos tour para no perder mañana este último día, vos tiene oportunidad para visitar tour lo que tiene para admirar aquí de nuestro corazón de ciudad. De forma aquí nos avisa vos buenas noches Corzao, te mañana con Dios que.